eso decía ayer Samuel de Medina, con que el MAS manejó a Bolivia y que puso en riesgo al país. Instruye al Banco Central de Bolivia y EPFB publicar sin demora la información sobre la economía y la industria del gas, ¿no? Y la autoridad del sistema financiero ASFI volver a publicar los nombres de los accionistas que están detrás de las llamadas sociedades controladas de los bancos. También transforma las actuales y rutinarias rendiciones de cuentas de las máximas autoridades ejecutivas de las reparticiones públicas en espacios de debate de los problemas, de los desafíos. Eso que decía también es interesante, ¿no? De que el presidente esté una vez a la semana, ¿no? Dando la cara a los periodistas para responder las cosas. Por favor. Interesante. Muy interesante. Bueno, eso es lo que dice Samuel Doria Medina. Y ahí va muy bien el decreto de se acabó el secreto. Se acabó el secreto. Sí, ahí está, ¿no? Me gusta. Bien, ya podemos presentar nuestro primer invitado. Ya podemos presentar a nuestro primer invitado de la mañana cuando son exactamente casi hago una barbaridad, 8:38 de la mañana. Vamos a presentar a nuestro primer invitado. Él es economista desde la ciudad, La Chura, Tarija, un hermoso departamento. Vamos a darle la gran bienvenida a Fernando Romero. Fernando, muy buenos días y gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, la Chura es chura, pero está un poco fría. Sí, bien abrigadito. Se ve raro un tarijeño bien abrigado. Wow, está haciendo bastante frío. ¿A cuántos grados más o menos crees que están ahorita en la ciudad de Tarija? 10 grados, siendo muy optimistas. Y está haciendo frío, entonces, bastante frío. Ayer ha entrado un surazo y va a estar todo el fin de semana al parecer. Claro. El tema de surazo en estos departamentos que son húmedos es terrible, te cala hasta los huesos. ¿Qué hacen, Fernando? Te vamos a tutear, ¿te parece, no? De entrada. Sí. Fantástico. Fernando, ¿qué hacen ustedes cuando hace tanto frío, al cual obviamente no están acostumbrados? Bueno, abrigarse no es tal vez la mejor solución porque, como has indicado, el frío te pasa hasta los huesos. Sin embargo, creo que la mejor solución es tomarse un api caliente. Api caliente, justo eso era lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Qué toman, qué comen para poder mantenerse más caliente? Api caliente, ¿api de qué? A ver, contanos un poquito, maíz. Fernando. Es un api morado, supongo que igual lo deben conocer. Lo tenemos nosotros también. Api de maíz, morado, qué rico. ¿Y tú lo sabes hacer o lo compras? Hay hecho, por suerte, hacerlo creo que me tomaría mucho tiempo. Ahora ya vienen sobre, lo pones y lo haces calentar y ya está listo. Claro. Lo que sí hay que hacer es los pasteles y las sopaipillas, ¿no? Que eso también acompaña. Mira, igual que acá, qué rico. ¿Y haces las sopaipillas y los pasteles? ¿O dices, no, con el lapicito caliente nomás? Cuando tengo tiempo, sí, sé cocinar. Aunque míralo. Aunque no pareciera que no, pero sí sé cocinar, me defiendo. Mira qué de hecho, haber vivido solo un buen tiempo, uno aprende a la fuerza. Pero verdad. Sabemos cocinar. Mira qué bonito, me encanta saber eso. Es muy interesante que los varones sepan cocinar. De hecho, hay algo que es muy cierto: los mejores chefs generalmente son varones, los mejores estilistas de cabello son varones y los mejores maquillistas son varones. Eso es interesante también. Sí. Eso es bueno. Felicidades, Fernando. Qué bien que sepa viva cocinar. La libertad de los varones. Viva Marcelo. Estamos oprimidos. Mentira. Cara. Estoy bromeando. Vamos. No, sí estamos oprimidos. Un abrazo. No están oprimidos. Un abrazo, Fernando, desde a la distancia. Un día nos revelaremos. Exactamente. Vamos a ver. Eso bien, veamos un poco. ¿Qué te ha parecido el discurso del presidente Evo Morales, Luis Arce Catacora, el 6 de agosto, con relación al ámbito económico? Creo que ha sido un poco más de lo mismo. A ver, entrando ya en materia, este discurso presidencial ha buscado de cierta manera victimizarse, pero también ser muy poco autocrítico. Más bien se ha planteado en diversas oportunidades que la actual crisis que está viviendo económicamente hablando el país es resultado de malas acciones, pero de otros actores.
la oposición, la nueva derecha, de Evo Morales, de la Asamblea, de todos menos del gobierno. Y eso creo que es un poco como sale en términos futbolísticos, agarrar la pelota y patearla afuera. Y es un bajo reconocimiento de los errores y también de las omisiones que ha hecho el gobierno, no solamente en el campo económico, sino en el campo también legal. Claro ejemplo, Evo Morales, que está todavía, a pesar con 2 órdenes de aprehensión, no se le hizo prácticamente nada. Pero también un sinsabor porque al parecer existen 2 Bolivias, ¿no? Una que es planteada por el gobierno, donde lo que estamos viviendo es coyuntural, no estructural, y una Bolivia en la cual la gran parte de la población siente todo lo contrario, ¿no? Las estadísticas oficiales te dicen una cosa, pero la sensación en los mercados, en las calles, en las ferias es otra, ¿no? Es una economía altamente informal. Yo creo que superamos ya el 85% de informalidad, una economía altamente endeudada, el 90% de nuestro Producto Interno Bruto está financiado con deuda interna y externa, una economía que ha crecido muy poco, ¿no? El anterior año apenas un 0,73%, y una economía que tiene niveles muy grandes de inflación, de enero a julio, con una inflación acumulada de casi el 17%, ¿no? Esos son uno de los cuantos datos que uno podría estar hablando mucho tiempo, pero que uno como ciudadano percibe una realidad totalmente diferente a la que se ha indicado por parte del gobierno, y eso creo que se ha perdido la oportunidad histórica de más bien buscar consensos, diálogos, acercamientos con los diferentes sectores y no hacerlo muy demagógico y político, entendiéndose que sí, claro, estamos cerca de las elecciones nacionales, estamos a días prácticamente, pero creo que era un momento sobre todo democrático para dar otra visión, ¿no? Pero, sin embargo, se piensa de que no se ha colmado las expectativas y ha estado orientado, como en las últimas declaraciones del presidente, buscando culpables fuera de su gobierno. Fernando, el poder adquisitivo definitivamente ha sido carcomido definitivamente por el gran problema que tenemos en Bolivia, ¿no? Económicamente hablando, sobre lo que es la inflación. ¿Qué nos puedes decir al respecto de todo esto? Con los datos del INE de la anterior semana, claro. Complicado. Claro que sí. Yo pienso de que el poder adquisitivo en los últimos 12 meses ha caído un 80%, ¿no? Por factores inflacionarios. La inflación, si bien de julio ha sido del 1,20%, mucho menor al 5,21% de junio, pero no porque haya bajado estadísticamente, los precios hayan caído en los mercados y las ferias o los centros de abastecimiento. Todo sigue caro y sigue subiendo porque mientras no se resuelven los problemas estructurales, es decir, la falta de dólares, la baja provisión, además irregular de carburantes, el contrabando a la inversa, una emisión monetaria extremadamente grande. Les doy un dato. El crecimiento de la masa monetaria ha sido un 20% el año pasado, pero como hemos indicado, la economía apenas ha crecido 0,73%, es como estarías dando $20 a un niño que necesita solamente $1. Entonces, con eso generas más inflación. Luego tenemos los factores climatológicos, el contexto político electoral, pero todo eso ha sumado de que tengamos una inflación elevada y sostenida, que está haciendo que muchas personas, aunque no lo veamos, empujando a la pobreza, porque si la gente no puede satisfacer sus necesidades básicas, se está alimentando mal, tiene condiciones muy precarias de trabajo, está entrando cada vez una informalidad más severa, donde pierde totalmente sus derechos laborales. Entonces es una situación preocupante que en ese momento el gobierno, en estos 3 meses que le queda aproximadamente, tuviese que hacer algo, pero yo lo dudo porque necesitamos medidas estructurales y por eso todo el mundo está esperanzado de que entre un gobierno diferente a solucionar esos problemas, que obviamente hay que ser también realista, no lo va a hacer de la noche a la mañana, es un proceso largo, pero las expectativas positivas están ahí. Exacto. Ahora, una consulta, perdón, sigue. Sí, esta más, porfa, Marce. Tú como experto, Fernando, en temas de economía y demás, ¿cuál sería la tasa de inflación actual en Bolivia y cómo ha variado en los últimos años?
Es justamente sobre eso que quería Sí. preguntar. Yo creo que la inflación Complementaremos con esto más, perdón. Obviamente, Rosa, ya, hay una medida, ¿no es cierto?, que se ha conocido la última semana. De repente que es 17%, casi rosa el 17%. ¿Qué implica? Quisiera que le expliquemos a la gente en facilito qué implica eso, ¿no es cierto, Gaby? Claro, Por ese sí, lado, para coordinar nada más. para complementarlo. Sí. bueno, en términos sencillos, si algo valía en junio 10 bolivianos, para el gobierno el incremento de enero a julio ha sido de 2 pesos, ¿no? Para ser más o menos más concretos. Y eso significa de que esa suba en 7 meses ha sido solamente de esos 2 pesos, ¿no? Es decir, muy poco a una realidad que es totalmente diferente. Yo estimo que la inflación real o la de mercado debe ser al menos 3 veces más que de las estadísticas oficiales, porque existe un sesgo importante entre la inflación que dice el gobierno y la inflación que percibe y siente la población. De hecho, la metodología no es de las más indicadas para medir el verdadero nivel de inflación de nuestra economía, porque son casi 800 bienes y servicios que se miden, ponderan y promedian cada mes para sacar este índice de inflación. Pero solamente el 6% son productos que se pueden considerar de consumo masivo y diario. Entonces, cuando estos suben o bajan de manera importante, no se siente porque tienen en la otra parte de la balanza un peso muy importante de bienes y servicios que no son pues de consumo ni uso diario. Comprar computadoras, viajar al exterior, hacerte cortar el cabello y así un sinfín de productos y servicios que pienso yo que deberíamos ser un indicador solamente de los productos de la canasta básica familiar y así pues veríamos un poco más la realidad de nuestra inflación. Creo que eso lo percibe cualquier ciudadano. Yo no conozco a nadie que va al mercado o a la feria a comprar productos con el boletín del INE. Aquí nos regimos, queramos o no, con oferta y demanda, y eso ha determinado que tengamos precios muy altos y que paulatinamente ha hecho de que muchos cambien, ¿no?, su estructura de presupuesto, de consumo, que algunos dejen de comprar una cosa por otra, o que dejen de comprar definitivamente algunos productos, y eso, como decía anteriormente, está empujando a muchas personas que no puedan ya satisfacer sus necesidades básicas plenamente, y está empujando poco a poco a más personas a la pobreza, y por eso una entidad no gubernamental indicaba de que posiblemente estemos en el 40% de nivel de pobreza en el país, es decir, de cada 10 bolivianos, 4 son pobres. Yo pienso que esa situación podría llegar hasta un 50% y que no sería tampoco algo irreal, considerándose de que hasta el momento, y dudo mucho, que se tome una medida estructural para revertir esos problemas tan serios como la inflación. ¿Y qué significa el hecho de que el presupuesto general del Estado hubiera calculado a principios de año una tasa de inflación máxima para todo el año de 7,5 y que ésta haya llegado en 8 meses o empezando el octavo mes al 17%? Bueno, creo que es... A ver, partamos de que todas las proyecciones, si bien son económicas, también tratan de ser políticas, ¿no? Ningún gobierno, me imagino, menos un populista o de izquierda, que te diga a inicios de año vas a tener un crecimiento del 1%, va a haber una inflación del 15%, nuestro déficit fiscal va a ser del 12%. ¿Por qué? Porque das malas señales a los diferentes entes económicos y es como que te agarras la cabeza y dices, no, este año va a ser pésimo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Te da lo que tal vez tú quieres escuchar en el fondo, ¿no? La inflación no va a ser tan baja, vamos a crecer bien, no vamos a gastar mucho, la situación va a estar bonita, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Pero la realidad supera la estadística y es lo que ha pasado, ¿no? Como tú bien has indicado, en esos 7 meses ya hemos superado en 2,25 veces la inflación proyectada por el gobierno, que era del 7,5%. Inclusive, el Fondo Monetario Internacional había previsto 15,8% de inflación para Bolivia. También lo hemos superado. Y con ese solo dato del 17% aproximadamente, ya tenemos una inflación mucho más grande que la inflación total o anual desde el año 91 hasta el 2024, Claro, solamente claro. en 7 meses. Entonces, te das a entender que la inflación es muy alta y que a pesar que haya bajado un cambio en el mes de julio, los problemas siguen, la inflación sigue.
El dólar ha vuelto a recuperar su impulso. Estos 2 últimos días ha bajado. Más que por temas económicos, chicos, es por el tema de que la gente tiene expectativas positivas. Dicen, ya vienen las elecciones. Las encuestas nos dicen que va a ganar un gobierno de derecha. Entonces, la gente tiene menos miedo, un poco más de esperanza y por eso ya no demanda tanto los dólares y el precio baja. Entonces, esos son fenómenos coyunturales, pero hay que meterse en la cabeza que para cambiar la economía vamos a necesitar medidas estructurales, tal vez traumáticas, con costos sociales, desempleo y pobreza, pero es el camino necesario si queremos salir realmente de esa crisis. Esto último que dices preocupa, ¿no? Tiene que, con desempleo y pobreza, así va a tener que ser el ajuste que va a tener que hacer el próximo gobierno, me imagino. Sí, en economía tocas como una telaraña, ¿no? Tocas una parte, pero toda la telaraña vibra. Es imposible beneficiar a unos y no perjudicar a otros. Siempre se tiene un costo social. Todas las políticas económicas, es como, a ver chicos, cuando uno va al doctor, te da un tratamiento, ¿no? Pongamos ejemplos, antibióticos. Los antibióticos puede ser que te estén curando tu enfermedad, ¿no? Pero sí o sí tiene una afectación a tu estómago, al hígado, a los riñones, de mayor o menor medida. Nada es totalmente bueno. ¿Por qué? ¿Cuáles son las recomendaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional para estabilizar la economía? Uno, devaluar, ¿no? Se tiene que acortar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, que no sea 14 o 15, sino que sea, no sé, 9 o 10 bolivianos, ¿no? Se debe reajustar la subvención a los carburantes, que es algo que se ha pedido de manera repetida y es algo que no se puede eludir. Y lo que todos sabemos, si tu origen es un gasto público elevado, pues ahí tienes que atacar, disminuir tu gasto público. Algunos irán, depende también qué candidato gane, a despedir trabajadores, por eso se puede incrementar el desempleo. Lo comparemos con Milei, ha despedido, si no me equivoco, más de 300,000 empleados públicos. Entonces, de esa manera ha reducido drásticamente también el gasto público, ha cerrado empresas estatales, ha quitado subvenciones, bonos y demás. Entonces, no sé si será el camino eso. Samuel parece que apunta un poco más a eso, tú te apunta más a mayor endeudamiento externo, pero se tiene que hacer reajuste fiscal. Lo que pienso yo es que hay que ser un poco mesurado y objetivo, ¿no? No irse a ningún extremo, porque si tú despides gente, tienes que pagar cargas sociales, generas antipopularidad, descontento social, entonces tendrás que ir por tu camino, reducir el presupuesto de varias entidades públicas o las empresas estatales que son deficitarias, tendrás que reducir los gastos varios en servicios, publicidad, no sé. La verdad que yo no puedo afirmar nada porque estoy seguro que ni los mismos candidatos saben qué economía van a recibir y por eso tienen que reajustar. Pero ese es el camino, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a haber cierta afectación al empleo y también la pobreza, porque no de la noche a la mañana vamos a reducir esos fenómenos tan drásticos como la inflación. Y tomando en cuenta de nuevo lo que ha pasado en Argentina, ha tardado 2 años en establecer su economía y recién le están desembolsando ese paquete de más de 40,000 millones de dólares de apoyo financiero. Entonces, creo que a veces entre las promesas y las realidades existe un importante margen de distancia. Justamente, Fernando, me gustaría ver si puede reiterarnos este punto, ¿no? De cuál es el impacto, pero así tal cual, el impacto del tipo de cambio fijo con el dólar en la inflación. En facilito, por favor, para tomarlo en cuenta. A ver, el tipo de cambio fijo que tenemos, el que es denominado oficial, solo está en la pizarra de los bancos. Nadie lo usa, ni el sector público, ni el sector privado. Es referencial porque aquí el que manda es el tipo de cambio paralelo, sea el de las calles, no el que maneja los intercambistas o casas de cambio o cualquier persona que está transando, y el digital a través de los criptoactivos. En ese caso, nuestra economía se rige ese tipo de cambio, que ahora está por debajo de los 14 bolivianos, pero aún así es caro, es el doble del tipo de cambio oficial y eso hace de que sea más costoso importar materias primas, insumos, bienes de capital, tecnológicos, inclusive hace más caro importar cosas de contrabando, ¿no? Por eso ahora hay más contrabando de Bolivia hacia afuera que de países como de Perú y la Argentina hacia nuestra nación. Entonces, mientras el dólar esté caro, ¿no? y escaso, va a ser costoso nuestra vida.
la inflación va a persistir siendo elevada y esto no es algo que se va a solucionar por poner más militares en las fronteras o porque vayamos a los mercados a quitar productos a algunas tiendas que se supone que son especuladoras. No, esos son simplemente paliativos y se tienen que tomar medidas estructurales, ¿no? Por eso, la devaluación, aunque nuestra moneda ya está devaluada por términos cambiarios respecto al dólar paralelo y también por términos inflacionarios, por el tema de la suba de los precios en la economía, creo que hay que reducir, ¿no? Para que inclusive se estabilice un poco más el tipo de cambio, pero para ello necesitas dólares, ¿no? Claro. ¿De qué te sirve devaluar, digamos, como una política si no tienes dólares para respaldar? ¿Por qué? Porque la gente, cuando entre el nuevo gobierno, ¿qué va a hacer lo primero? No sé que han escuchado. Van a demandar sus dólares, ¿no? Hay miles de bolivianos que tienen dólares en el sistema financiero nacional que no los pueden retirar. Y es una promesa de los principales candidatos, que algunos de más o menos tiempo dicen de que van a poder retirar todos. Pero para ello necesitas una inyección importante de dólares, ¿no? No solamente se trata de ahorrar, está bien, ahorras, pero también se trata de que lleguen dólares. Entonces, por ello decía que para mí sería un hermoso matrimonio la combinación de las medidas gubernamentales, tanto de Doria Medina como Toto Quiroga, porque ambas se complementan. Y además políticamente lo van a tener que hacer, porque si es que no llegan a acuerdos en el Senado y en la Asamblea Legislativa, no va a poder gobernar ni uno ni otro. Entonces creo que están obligados a casarse y espero de que las medidas que tomen en noviembre, juntos, pienso yo, sean las más correctas, dejando a un lado las promesas, sino sobre todo con los pies en la tierra. ¿Y cómo debería ser un nuevo modelo económico político en nuestro país, Fernando? Bueno, uno diferente a este, sin lugar a dudas, porque si en esos casi 20 años ha llegado a querer todo este peso encima, es como si hubiese explotado una burbuja o estaríamos despertando de una Matrix. Yo sé que han visto esa película, ¿no? Sí, claro. Estamos viviendo una realidad donde había baja inflación, un buen crecimiento, pero todo eso está en función había ingresos importantes por la exportación de hidrocarburos, pero eso ha caído, pero no así el gas. Entonces, todo eso ha derivado en lo que estamos viendo, falta de carburantes, escasez de dólares y ese proceso inflacionario galopante. Entonces, yo creo que tiene que entrar un gobierno que primeramente estabilice la casa, ¿no? Porque se está hundiendo, entonces tienes que estabilizar la casa. Antes de hacer un segundo piso, tienes que hacer de que la casa esté bien parada. Si no ocurre Buenos eso, pilares. sí, reconstruir los pilares o poner otros pilares, ¿no? Yo Claro. creo que habría que reconstruir porque tienes que cambiar un modelo económico y político donde se dé seguridad económica y jurídica, donde sea atractivo para que lleguen las inversiones. Solamente de cada 100 dólares que ha llegado a la economía regional por inversión extranjera directa, ha vuelto de dólar, o sea, ni siquiera un dólar, 10 centavos de dólar, es una cantidad muy, muy pobre. Por eso también nuestro crecimiento ha sido pobre. En ese sentido, creo que hay que hacer un cambio multidimensional, no solamente económico, apuntando hacia dónde, hacia un cambio normativo, judicial, institucional. Tienes que cambiar la ley laboral, la ley de inversiones, votar esa ley de hidrocarburos, poner una que sea atractiva para capitales e inversiones estratégicas. Tienes que refundar prácticamente Bolivia. Pienso yo que inclusive habría que hacer cambios en la constitución política del Estado, ¿no? Hacerla una más amigable para el sector privado, para los inversionistas extranjeros. Es decir, muchos cambios. Yo les digo sin mentir que este nuevo gobierno simplemente va a entrar, va a llegar a la casa, lo va a poner de la mejor manera, va a sentar las bases y el gobierno que entre en 2030 es el que se va a encargar realmente de recién hacer crecer nuestra economía. Bueno, interesante el punto de vista. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la información que nos has brindado, muy importante y muy interesante para todos los bolivianos. Un gusto, gracias. Claro que sí, bueno, el agradecido soy yo, aunque un poco tarde igual, espero que ustedes y todos los bolivianos hayamos celebrado cívicamente al menos los 200 años, no se cumplen todos los días, no hay mucho que festejar, aunque para algunos están viviendo en otro país, pero creo que la realidad, como indico, supera las estadísticas y los discursos, ¿no? Pero bueno, hay que tener esperanzas
Y el momento de hacer historia y de cambiar nuestro futuro es en nuestras manos, ¿no? Cuando entremos a un cuarto y tengamos la oportunidad de votar por quien creamos que es el mejor. Les mando un gran abrazo. Un abrazo Gusto. para ti. Gracias, Fernando. 9 de la mañana con 2 minutos. Vámonos a un corte, por favor. Ahora en Monumental